Hola a todos, hoy día es jueves 12 de mayo 2022 y son las 20 horas. Estamos partiendo en otra de nuestros conversatorios en Unidos por Chile, en donde queremos traer luces de lo que está pasando en Chile y de lo que nos aqueja, y también de lo humano y de lo divino. Hoy día tenemos dos invitados muy importantes porque representan una vivencia de lo que está ocurriendo en una parte de nuestro Chile querido. Una invitada se va a poner luego, nos avisó por interno, así que vamos a partir con a quien tenemos ya conectados, que es Fernando Fuentealba. Fernando es presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur. Cuando uno hace la presentación y dice presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur, ya siente que algo está mal en Chile, que tiene que haber una fundación de víctimas del terrorismo en democracia. Y por lo tanto, el primer campanazo es decir, algo está pasando en algunas zonas del país que pareciera ser que es distinto a lo que otros chilenos están viviendo. Hay un doble Chile, un Chile que pareciera que está sufriendo mucho en el norte, en las grandes ciudades, en las poblaciones. En el sur está sufriendo de inseguridad, de narcotráfico, de violencia. Y hay otro Chile que todavía sigue disfrutando de la seguridad, de la tranquilidad, de la posibilidad de estar con sus familias, ir a un mall o al cine sin problema. Pero cuando un Chile está sufriendo y el otro Chile no lo está, no podemos guardar silencio porque tenemos que tratar de traer esta realidad y sensibilizar a los poderosos que son quienes toman decisiones en Chile. Fernando, bienvenido. Cuando supimos que hicimos en las redes saber que tú estabas, mucha gente nos contactó y nos adelantaron algo de tu historia. Y la verdad que es súper conmovedora, pero quisiera que tú la contaras. ¿Por qué llegaste a ser presidente de las víctimas del terrorismo de la Macrozona Sur y no, por ejemplo, presidente de un emprendimiento o presidente de una junta de vecinos o un club de fútbol? Buenas noches, Ricardo, un placer. Muchas gracias por la oportunidad de poder justamente visibilizar lo que tú muy bien realizaste a través de una radiografía de lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, mi historia en el sur, digamos, yo soy nacido y criado en Santiago, padre de 7 hijos y de 3 nietos. En el año 2004, bueno, yo me dediqué prácticamente casi toda mi vida laboral a la actividad del turismo. De hecho, fui presidente de los guías profesionales de turismo de Chile y representante, bueno, de dicha organización a nivel latinoamericano. En la actividad del turismo lo fui desarrollando y logré realizar varios hitos. En el año 2002 formé parte de la Mesa del Trabajo del Turismo que ordenó en el entonces presidente Ricardo Lagos para ordenar el tema de los 14 puntos como timón en el turismo. Posteriormente a eso, recibí 1.300 estudiantes norteamericanos de gira de estudio en Chile. Lo operé personalmente y prácticamente di a conocer a Chile como un destino en esa área. Posterior a eso, tomo la decisión de ir a invertir, ¿no es cierto?, en un tema que no estaba desarrollado y que yo había visitado en los países donde valga la redundancia, se desarrolla el turismo étnico.
Y en el 2004, fines del 2004, específicamente en diciembre, adquirí un hotel de 19 habitaciones, con un restaurante para 120 personas, una piscina grande con terraza, frente a una playa maravillosa en la localidad de Quidico, comuna de Tirúa. Lo primero que comencé a hacer, incluso hice también otro hito, que incluso si uno lee la historia justamente la historia de Chile, yo reuní 9 loncos mapuche en mi hotel, justamente para incentivarlos y demostrarle efectivamente cómo podíamos desarrollar este turismo muy interesante y que mucho extranjero estaba dispuesto a pagar buenas sumas de dinero para venir a conocer la cultura, ¿no es cierto? La cosmovisión mapuche, etcétera. Y comencé a trabajar el hotel, que tuvo mucho éxito, porque teníamos muy buen servicio, en todo, obviamente con el vasto conocimiento que yo tenía en el tema de la calidad de servicio al cliente. Y comenzamos a desarrollar con algunos loncos el tema de conocer, dar a conocer el turismo étnico. Hasta ahí iba todo muy bien, muy bien. Era una zona, es una zona, y quiero recalcar esto, es una zona que tiene un potencial enorme, enorme, y creo yo que es lejos una de las principales industrias a desarrollar en esa zona. Pero comenzamos a escuchar hacia lo lejos algunos actos violentos en contra de algunas forestales, con algunos camiones, pero muy esporádicamente. Y bueno, en el minuto nos comenzó a llamar la atención, pero no completamente, seguíamos desarrollando la actividad perfectamente. La comunidad rápidamente, al ver que yo estaba en esa idea de desarrollar turísticamente la zona, me eligieron presidente de la Junta de Vecinos. Posteriormente fui alcalde de mar, autoridad marítima, porque justamente hice nexo con otros emprendedores en el turismo con la isla Mocha. Entonces comenzamos a triangular y justamente Quidico tiene una ubicación geográfica además muy privilegiada porque está en el centro de los 3 polos más importantes del sur de Chile. Hablamos de Concepción, Temuco y Los Ángeles, ¿no es cierto? Y con línea directa a través del Paso Internacional Pinochao, lo que proyectaba un gran flujo de turistas, principalmente argentinos, ¿no es cierto? Y de otras nacionalidades. Pero además, Ricardo, tengo que mencionarte que cuando yo me encuentro con Quidico, me encuentro con una curiosidad. Cuando yo adquiero el hotel, empiezan a llegar muchos extranjeros, pero no por el tema étnico, sino que porque Quidico tiene una particularidad en el tema náutico y se comenzaron a desarrollar eh, unas fechas internacionales de windsurf. Fernando, déjame interrumpirte un segundo porque Ruth se ha conectado con nosotros. Perfecto. Y Ruth es dirigente de un movimiento que se llama Mujeres por la Araucanía y queremos dar la bienvenida a Ruth y ya vamos a hablar con ella también y vamos a pimponear todas estas cosas. Y perdona que te haya interrumpido, pero nobleza obliga y teníamos que recibir a Ruth, que venía corriendo, porque así lo vimos por interno, que venía corriendo a conectarse. Así que ya vamos a estar contigo, Ruth. Sáquese su micrófono silenciado para que pueda participar en cualquier momento. Sí, hola, gracias y disculpa por la demora, así que espero incorporarme luego en la conversación. Hola, Ruth. Gracias a ti. Fernando, y este emprendedor con historia larga en el turismo y además en dirigente, y comienza a desarrollar un turismo que es bastante especial, que es un turismo étnico en una zona de Chile privilegiada. ¿Qué pasó después? ¿Cuál fue el hito que hizo que de alguna manera hoy día esté de alguna manera una fundación, no como presidente de Junta de Vecinos, sino una fundación de víctimas del terrorismo? ¿Qué pasó? Bueno, la localidad de Quidico comenzó a cambiar su fisonomía. Comenzaron a ver primero robos a
a casas de segundas viviendas, digamos que muchos jubilados habían con mucho esfuerzo adquirido y las tenían ahí, digamos, algunos para fin de semana, otros pasaban 6 meses ahí y 6 meses en otro lugar, ¿no es cierto? Como es el sueño de muchas personas, con mucho sacrificio por lo demás. Y cuando comienza esta ola de robos, inmediatamente yo organicé nuevamente los vecinos y creamos el Comité de Seguridad Ciudadana de Guico y me nombraron su presidente. Entonces, en ese intertanto comenzaron a quemar casas, comenzaron a incendiar casas a plena luz del día y con disparos, etcétera, y eso Perdona, cuando dices comenzaron, ¿quiénes comenzaron? son ¿Eran grupos, quiénes? son grupos que se han transformado lamentablemente ¿cómo te dijera? Lo tenía en la punta de la lengua, pero crimen organizado, Guerrilla. eso es crimen organizado, es porque tienen logística, tienen financiamiento, tienen un equipamiento mucho mejor que las policías, ¿te fijas? Porque de hecho, tanto es así que ni siquiera las autoridades se pueden acercar allá, eso es un hecho, ¿te fijas? Bueno, pues, como te seguía, te lo voy a tratar de simplificar lo más posible. Me reuní con el ministro del Interior, el entonces Andrés Chadwick, y le puse las alarmas de lo que estaba sucediendo, porque ahí obviamente es una población de 2.800 habitantes aproximadamente, donde hay adultos Estamos mayores, hablando del primer gobierno de Sebastián Piñera o el segundo. el segundo, Ya. O sea, estamos hablando hace 4 años atrás, digamos, 5 años atrás. absolutamente. Ya. Entonces, yo le solicité la instalación de un retén de carabinero que era fundamental, digamos, para por lo menos entregar una señal de mayor seguridad para los vecinos, ¿ya? Porque esta es una caleta de pescadores, gente de mucho esfuerzo, gente honrada, te fijas. Yo, de hecho, mi familia son pescadores artesanales a mucha honra, y también tengo familia mapuche, por lo tanto, lo aclaro, porque hay mucha gente que trata de tomar esto y yo siempre lo he mencionado que esto no es un tema de ideología, ni un tema político, ni un tema étnico. Aquí hay que separar las cosas, aquí hay un grupo Pero, de pero gente. Fernando, Sí, déjame, dime, porque vas dale. en una línea de tiempo que me parece fantástico. Te juntas con el entonces ministro de Interior Chadwick, del Sí. presidente Piñera. ¿Y qué pasa ahí? Lo que sucede ahí es que instalan este retén ¿Ya? en una forma absolutamente precaria, porque eso hay que decirlo. De hecho, era una construcción, una media agua que anteriormente a eso pertenecía a otro servicio público. Cuando te Y, entrevistaste con el ministro Chadwick, ¿él ofreció ayuda o dijo el gobierno a través de la autoridad va a matricularse con esto, va a ayudar definitivamente, va a protegerlo? ¿Qué es lo que ofreció el ministro? ofreció exactamente lo mismo, las mismas recetas que ofrecen todos los gobiernos. ¿Te fijas? Porque no quieren nunca le quisieron tomar la seriedad a esto, nunca le quisieron tomar la gravedad de este asunto. Y después de la reunión con el ministro y que la instalación esto, ya después las casas cuando me reúno posteriormente con el propio presidente de la República, iban en ese minuto 18 casas quemadas en la zona urbana. Estoy hablando de una zona urbana, esto no es rural, en la zona urbana, ¿te fijas? Donde hay colegios, etcétera. Posteriormente a eso, después ya se desató un control, tomaron control todos estos movimientos. Y no quiero perderme en lo siguiente. La comuna de Tirúa es una comuna donde está el tumor principal del cáncer que estamos viviendo con estos grupos, porque ahí se fundó la CAM, ahí se funda la CAM. Y la CAM la funda Adolfo Millaur, que fue ex alcalde de Tirúa y ahora está calladito, ahí como constituyente, no dice absolutamente nada, se está sacudiendo como Pilatos, pero él fundó la CAM con otros personajes como el jesuita García Huidobro y otros personajes, Berkov, etc. Y se comenzaron
desarrollar ya actos de mucho más violencia, cortes de ruta, usurpaciones, robo de animales, robo de vehículos, disparos a funcionarios municipales, incluso de la salud, etcétera. Y ya esto se desbordó completamente. ¿Le puedo pedir a la producción, no sé si la producción nos puede poner un video, será posible o no, para que todos veamos un video que nos llegó, que parece importante, no sé si será posible? Lo que escribe Fernando con palabras, de repente es bueno verlo en imágenes, ¿no? Sí. Ya. El video que estás presentando, eso ocurrió anoche, en la localidad de Quidico. Ahí incendiaron la casa cuya cifra va la número 69 en la zona urbana. 69 viviendas quemadas en una zona urbana. Eso no se da Lo que pasa, Fernando, que cuando uno ve esta imagen, uno cree que estamos en Ucrania y eso es Chile. ¿Sí? Esos son ametralladoras en Chile. Absolutamente. Y voy al tiro a pasar con Ruth y después volvemos contigo. Anoche yo estaba en una reunión y un amigo, muy amigo mío, me dice, ¿sabes lo que pasa? El problema de Quidico y Tirúa, ellos de hecho tienen familia con casa en Quidico, es que todavía no han matado, textual, no han matado absolutamente a nadie importante. Cuando maten a algún importante, algún prócer importante, o cuando le quemen la casa, se va a tomar conciencia. Antes somos todos humildes, somos todos emprendedores, somos todos artesanos, y estamos todos liquidados porque somos ciegos al poder. El poder está ciego y por lo tanto se invisibiliza y promete cosas, pero no quiere nadie pagar el costo de lo que significa en esa imagen que es una zona de guerra. Y eso es Chile. Vamos a volver al tiro contigo, Fernando. Ruth, ¿qué significa esto de mujeres por la Araucanía? ¿De dónde nace esto? ¿Por qué hay mujeres por la Araucanía y no mujeres, por ejemplo, por la belleza o mujeres por la libertad en otras cosas? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? A ver, Mujeres por la Araucanía surge dado que el conflicto, ¿cierto? Esta ola de violencia, de crimen que iba cada vez en alza, no tenía visibilidad a nivel mediático, a nivel periodístico, nadie informaba de lo que pasaba en la Araucanía. Entonces nuestra primera como misión, digamos de alguna manera, que nos propusimos fue ser un canal de información, poder estar constantemente a través de Twitter, típicos redes sociales, informando lo que pasaba, etiquetando a los medios, hasta que los medios, algunos, empezaron a hacer eco de este conflicto, digamos, y pudimos lograr, entre tanto pataleo, tanto golpear puertas, tanto organizar algunas movilizaciones más o menos importantes, logramos que la prensa no solo se enfocara, ¿cierto?, en el horrendo crimen del matrimonio de Utzinger-Mackay, porque además todo el mundo pensaba, y de alguna manera como para justificar esto, que eran todos latifundistas, que eran todos colonos, sin quitar la gravedad de esto, pero era como que era gente que casi que se lo merecía. Eso era un poco lo que decía la opinión pública y estos grupos violentos, que eran finalmente personas que les habían arrebatado a los pobres indígenas, ¿cierto?, sus territorios, y hoy día estaban en recuperación. Y nosotros empezamos a trabajar en esa línea, en informar que a un vecino que tenía media hectárea le mataban sus pollos, que uno puede decir, oye, pero los pollos, bueno, pero es de lo que vivían, que les quemaban su poquita siembra, sus chacras, les quemaban sus casas, se las paleaban. Y esto lo empezamos a mostrar, y luego de esto ya vimos que no era suficiente solo informar, sino que empezamos a movernos ya en el ámbito más político, a exigirle a las autoridades de turno que escucharan lo que pasaba en la Araucanía, exigir reuniones de trabajo. Yo he participado, ni te puedo decir en cuántas mesas de trabajo, de diálogo, desde Bachelet 2, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y bueno, este gobierno cero acercamiento. Yo he tenido acercamientos con el presidente cuando fue electo y después cuando
ya digamos estaba asumido, como estaba investido como presidente. Y lo que decía Fernando es muy cierto, aquí nadie ha querido asumir la responsabilidad política de lo que significa enfrentar al crimen organizado. ¿Por Porque qué? aquí ¿Por no, qué? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que nadie? Porque la primera obligación de una autoridad, de hecho, para eso nos organizamos todos los ciudadanos y ponemos una cuotita que se llama impuestos y con eso pagamos, ¿no es cierto?, seguridad, pagamos servicios públicos. Ese es el origen de la organización social, precisamente para elegir a alguien que evite la violencia. ¿Por qué ustedes creen, Fernando y Ruth, que los políticos y las autoridades de distintos sectores, porque esto ha ocurrido, ustedes lo han dicho, distintos gobiernos, miran para el lado y nadie está dispuesto a correr, entre comillas, el costo de pequeños grupos hiperviolentos? ¿Qué es lo que pasa? Hay temor de que te persigan los derechos humanos, temor. ¿Qué es lo que ocurre? Porque no se logra entender. a ver, primero, nunca hubo una recuperación política anímica luego del gobierno militar. Y cargamos con un complejo de utilizar las Fuerzas Armadas y el poder de las Fuerzas Armadas y tanto también de las Fuerzas de Orden y Seguridad, que son Carabineros y Policía de Investigaciones, en contra de las personas, y sobre todo en estos grupos de crimen organizado. Eh, porque quedó muy marcado el tema de los violadores de derechos humanos. Entonces yo creo que nadie quiso asumir la persecución internacional de lo que significaba además reconocer que existe terrorismo dentro del país. Porque si bien han habido algunas causas que han sido, cierto, han habido condenas con el delito terrorista, pero después finalmente la Corte Suprema lo elimina, y es precisamente por lo que significa reconocer que hay terrorismo, pese a que nuestro país, en el último informe, cierto, ha subido en el nivel de los países que tienen actos terroristas, y esto ligado al mal llamado conflicto mapuche. Eso por una parte. Y lo otro es porque aquí nadie ha querido asumir esta responsabilidad política internacional, o sea, nadie quiere verse perseguido por los organismos internacionales como violador de los derechos humanos, y lo que le pasó a Fujimori, ¿cierto? Cuando el año 90 él combate con toda la fuerza Sendero Luminoso, y lo vemos que él hoy día está en prisión, ¿cierto? Pagando una condena, porque él fue el que encargó, digamos, este exterminio, voy a usar esta palabra, contra los terroristas de Sendero Luminoso. Yo con esto no quiero decir que aquí hay que enfrentarse y matarlos a todos. No quiero que se confunda eso, pero a lo que voy es que aquí, cuando esto parte, el año 96, cuando hay este gran encuentro de muchas comunidades, ¿cierto? Y en que se forma la coordinadora territorial Lafkenche, porque esa fue la primera que se formó el año 96. Después, lo que mencionaba Fernando, cierto, que ahí participó también mi colega convencional Adolfo Villabur, de esta conformación de la territorial Lafkenche. Y luego, el año 97, en Lumaco, en diciembre del 97, ocurre el primer atentado reivindicatorio, que la CAM se lo adjudica como propio, y ellos sacan un comunicado, ¿cierto?, en el cual expresan que, me gustaría leerlo textual, que por aquí lo tengo, que dice, es necesario emprender una lucha de liberación, pero para que ello sea posible es necesario primero crear una correlación de fuerza que se exprese en lo social, en lo político, cultural, económico y militar. Y eso lo sacan de la declaración del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la hacen propia la CAM cuando ellos se fundan finalmente en febrero del 98, posterior al primer ataque que fue en Lumaco en 97. Perfecto. Por lo tanto, aquí hay una historia larga en donde claramente nadie quiere hacerse del bulto que significaría enfrentar esto. Sin embargo, en Latinoamérica hay otras, de alguna manera, experiencias. Por ejemplo, en Colombia,
con las FARC, que generaron 250.000 muertos, que es una cosa muy similar. De hecho, lo que sabemos que hay gente entrenada por las FARC trabajando en la Araucanía, y por lo tanto lo que se pretende es hacer precisamente una cosa bastante similar. Entonces, pero Uribe... Si uno compara, disculpa Ricardo, si uno compara los orígenes de las FARC, los orígenes de Senderos Luminosos son tal cuales a lo que se vive en la Araucanía y en Arauco. Y empezaron, ¿cierto?, en Perú y en Colombia empezaron a ganarse a los campesinos, y aquí empezaron a ganarse también a la gente que vivía en los sectores rurales, porque convengamos que el negocio del narcotráfico, del robo de madera, es bastante lucrativo. Entonces es fácil a personas que se ven con pocas posibilidades, o a jóvenes, ¿cierto?, idealistas que siguen estas causas y que sienten que solo a través de la fuerza y de las armas pueden lograr ciertos objetivos, pagarles, ¿cierto?, con esto lucrativo de las armas. Y empieza de la misma manera, con la única diferencia que en Perú fue mucho más explosiva la introducción, digamos, la intromisión del narcotráfico. Aquí ha ido como muy pausado. En Colombia igual, en Colombia se demoró 50 años, después ya cuando se hizo todo este tema de la paz y estos acuerdos que le iban a dar escaños reservados incluso en el Congreso, ¿cierto?, para que participaran estos terroristas, pero fue porque ya se habían visto tan con la soga al cuello que no les quedaba otra a los narcoterroristas que llegar a un acuerdo, digamos, para no perderlo todo. Perfecto. Pero aquí los acuerdos que se han hecho siempre son, tenemos que dialogar, tenemos que conversar, pero no ha habido nunca una política de Estado que perdure, no de gobierno, sino que de Estado, en donde los tres poderes digan, ya saben que esto es lo que necesitamos para terminar con este cáncer que hoy día ya está ramificado. Vamos a ver sobre eso, porque vamos a ver sobre eso. Fernando, tú, de alguna manera, en esta historia de que tú decías que en Quidico se han quemado 60 y tantas casas en el área urbana, yo a los que nos escuchan, porque alguien decía, y yo dije, hay dos Chiles, un Chile que sufre la violencia, el narcoterrorismo en las distintas partes, y otro Chile que no lo sufre. Yo efectivamente creo que hay dos Chiles, un Chile que sufre esto y un Chile que no lo sufre, porque si todos lo sufrieran, probablemente la respuesta política sería distinta. Tú, Fernando, ¿has sufrido en carne propia la acción violenta de esta gente o no? Sí, absolutamente. Bueno, primero comenzaron cuando justamente, como te comentaba anteriormente, cuando logré la instalación de este retén de carabineros en la localidad de Quidico, inmediatamente comenzaron las amenazas de muerte, que en una primera instancia no le tomé mucho, la verdad, mucho sentido, pero ya después comenzaron los ataques armados a mi hotel, donde habían turistas que fueron atacados. Estaba mi familia, mis hijas, mis nietos, mi madre, 80 años, como tú lo mencionabas, con armamento de grueso calibre, con escopetazos, etcétera. Y eso se repitió en 2 oportunidades. Y posteriormente a eso, cuando me trasladaba había ido a participar justamente a un programa radial a la comuna de Tirúa, me trasladaba con un amigo, Walter Vega, desde Tirúa hacia Cañete, y en la salida norte de Quidico nos atacaron con armamento a mi automóvil, con alrededor de 7 u 8 disparos por el costado del copiloto, digamos. Yo logré escapar rápidamente del lugar, y 25 kilómetros después, digamos, nos trataron de rematar con un ataque con fusiles por el lado izquierdo, o sea, por el lado mío, por el lado del conductor. Pero yo iba, la verdad, a alta velocidad y no nos achuntaron. Esa fue la situación. Posterior a eso, después también me bloquearon el camino con una camioneta, se bajaron 5 tipos con armamento, con chaleco antibalas, etcétera, con un equipamiento, por eso digo, un equipamiento que no tiene nada que envidiarle a las Fuerzas Armadas, de élite, y apuntándome yo logré girar mi automóvil y salir rápidamente de la zona. En este minuto el gobierno anterior me sacó, justamente por seguridad, nos sacó del lugar hacia otra localidad cercana, pero eso fue todo. O sea, nos comenzaron a pagar un arriendo de una cabaña pequeña. Mis hijos tuvieron que prácticamente estar de allegado en otros lugares,
la familia, tú comprenderás que se desmembró completamente y todo un descalabro, como te comentaba al inicio, con 7 hijos estudiando, universidades, colegios, etcétera, todo un drama. Y Y la resulta autoridad, que perdón, y la autoridades frente a esta situación en que la verdad hay un intento de asesinato, porque si te disparan al auto, claramente lo que pretenden es matarte. Si hay un intento de absolutamente, asesinato reiterado, ¿qué pasa? La autoridad, el delegado presidencial, el gobernador, no sé, hoy día tenemos muchas autoridades con nombres muchos rimbombantes, cargos. muchos cargos y todos muy suculentos, pero algo tú estás recibiendo hoy día, además de que te reubicaron en una pequeña cabaña y dejaste tu hotel, supongo, no sé si tu hotel lo quemaron, no lo quemaron, no sé, No, pero no, no, no lo han quemado, sí lo desvalijaron. ¿Te lo fijas? desvalijaron. Está completamente baleado por todos lados. Y lo lamentable aquí es que, justamente como lo mencionaba Ruth, aquí no hay una estructura por parte del Estado, y hablo de Estado, eh, para tratar el tema de las víctimas de estos actos. O sea, hay un equipo, una oficina de víctimas que instaló el Ministerio del Interior con muy buenos profesionales, pero con ninguna espalda, sin ningún recurso. Entonces, por ejemplo, nosotros, porque no es solamente mi caso, hay otros casos que también corren riesgo de homicidio en el fondo, nos tienen cada 3 meses pagando el arriendo, se atrasan otros 3. O sea, si la gente realmente, que lo son los arrendadores, si no entendiera la situación que nosotros estamos pasando, que no estamos ahí porque no nos gustó el clima, sencillamente tendríamos que estar en carpas como los inmigrantes en una plaza, te fijas, porque no hay una política real de apoyo. Uno escucha, por ejemplo, con bombo y platillo a este gobierno, salen a indicar que duplicaron el presupuesto para la compra de tierra, 35.000 millones de pesos. Y yo me pregunto, y les pregunto a esas autoridades, y les digo, bueno, ¿y dónde está el presupuesto para la reparación a las víctimas que lo hemos perdido todos? Nosotros no tenemos ninguna relación con grandes forestales ni con transnacionales para que haya un motivo. No, nosotros no, al contrario, somos personas comunes y corrientes que nos vimos afectados, ¿no es cierto? Y ahora nos afectó toda nuestra calidad de vida. Yo de pasar a tener un hotel exitoso con una proyección enorme, te fijas, hoy en día estoy en la indigencia absoluta, viviendo de una jubilación de 140.000 pesos de mi mamá, que prácticamente de esa jubilación sacamos 90.000 pesos, que es para pagar un seguro que nos permitiría en algún minuto recuperar algo, ¿no es cierto? Porque ahí estaba el futuro no solo de la familia, sino que también de la vejez de uno, ¿te fijas? Porque la proyección de eso era enorme. Y hoy en día tú tienes que andar con un literal, con un tarrito, con una monedita, moviendo el tarrito, a ver si las autoridades se dignan a prestarte una ayuda, y la respuesta que te dan, yo acabo de hace 2 días llamar a la encargada de la gobernación, de la delegación provincial de Arauco, diciéndole qué pasaba con los arriendos y qué pasaba con mi solicitud, porque yo solicité que me sacaran a otra ciudad porque los tipos ya saben dónde vivo. Y como soy el que más visibiliza este tema, porque prácticamente el 90% de la información que sale a través de videos, fotografías, etcétera, lo genero yo, ¿te fijas? Entonces los tipos me tienen absolutamente ya pedido, como dicen ellos, y las autoridades te dicen, sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo. O sea, yo no quiero ser otro caso como el de Oswald, que estuve con su sobrino en Temuco en una reunión, y pasar a ser un nombre más, porque no. Ahora, sí tengo claro que tengo que seguir visibilizando esto, y no solamente por un tema personal, sino que por un tema de la gran cantidad de víctimas que hay detrás y que no tienen voz. Fernando, cuando uno te escucha, no puede sino conmoverse y dejar, uno queda de alguna forma sin entender lo que está ocurriendo, porque pareciera ser que el mal está venciendo al bien, y pareciera ser que el Estado y los funcionarios del Estado, es decir, los gobiernos de turno, han renunciado a la condición básica que es proteger el bien. Es una cosa muy Absolutamente. rara, y uno entrevista y conversa con muchos políticos con discursos altisonantes y rimbombantes y con palabras que uno tiene que buscar el subtítulo para entenderla, pero que al final no quedan absolutamente en nada. Lo que nosotros queremos con estas cosas es visibilizar tu caso
y entender la tragedia que hay detrás, una tragedia en que un emprendedor que quería generar un círculo de virtud termina en la miseria producto del narcoterrorismo. Así es. Y queda invisibilizado. Ruth, ¿tú por qué decidiste tomar esto en particular? Porque Fernando dice, bueno, yo era el presidente de la Junta de Vecinos, yo organicé esto, y claro, pagó los costos. Muchos de los que nos ven guardan silencio, y yo espero que nos ayuden a difundir esto para que estos costos sean cada vez menores. Pero, ¿a ti qué te pasó? ¿Por qué diste el paso adelante? ¿Por qué te visibilizaste? A ver, yo no he sido víctima de atentados, sí de amenazas, pero cuando decidí ser parte de esto fue precisamente por lo mismo que dice Fernando. Hay muchas personas que no tienen voz, hay muchas personas que no se atreven a denunciar, hay muchas personas que les cuesta contar lo que han vivido porque tienen que seguir viviendo muchas veces con el enemigo al lado. Eh, y cuando tú finalmente ves el problema, ves el conflicto, ves que está como casi todo perdido y no te atreves a ser parte de esto, siendo parte de una agrupación o denunciando lo que fuera, finalmente uno se va convirtiendo en como un cómplice pasivo. Y eso es lo que nos ha pasado, quizás nos ha pasado la cuenta, lo que tú decías, hay gente que vive en un Chile distinto, en un Chile donde no ve enfrentar estas situaciones. Y fue eso lo que me motivó, el ver tanta injusticia, el ver tantas mujeres que perdían a sus maridos, que perdían sus emprendimientos, lo que decía Fernando, o sea, trabajar toda una vida para poder tener algo más tranquilo en tu final de vida, digamos, con tus hijos, con tu familia, y de repente que eso se vea todo envuelto en cenizas y que no tengas ninguna posibilidad de volver a emprender, porque muchas veces a quienes les quitan todo ya son personas adultas. O sea, nosotros tenemos casos de profesoras que trabajaron toda su vida y que con su jubilación se compraron una pequeña parcela, construyeron una casa para poder estar tranquilos en lugares bonitos, en el Bajo Valleco, por ejemplo, que eran lugares muy buenos, digamos, para vivir tranquilo, donde se vive muy bien además en el campo porque tú tienes tus chacras, tienes tus animales, tienes menor costo de la vida viviendo en el campo y eso es una realidad. Y ver que todas estas personas de mucho esfuerzo, mucho trabajo, no grandes empresarios, como dice Fernando, aquí no es un tema que son a los grandes empresarios que los atacan, son personas comunes y corrientes que han trabajado toda una vida para tener algo distinto y tener un mejor pasar. Y ahí fue donde yo dije, yo tengo que involucrarme en esto, o sea, no puedo quedarme conociendo la realidad de las personas, conociendo sus historias, conociendo la historia de Carmen Roa, por ejemplo, que le balearon a su marido cuando ella, y la dejaron viuda con 3 hijos que le tocó sacar adelante, entonces, y con uno muy chiquitito todavía, cuando balearon a su marido. Entonces, y ahí tomé esta decisión, incluso ahí me puse a estudiar Derecho, nosotros con mi marido toda la vida independiente, y dije, no, y vieja, me puse a estudiar más encima, pero dije, aquí algo hay que hacer, hay que ayudar a la gente, hay que trabajar por ellos, y por eso te decía yo, empezamos a golpear puertas en los distintos gobiernos, buscando... ¿Ustedes se sienten traicionados por las autoridades, Absolutamente. por los políticos? Absolutamente, Sí. porque además hay un doble discurso. Ellos dicen representar al pueblo, dicen representar a los trabajadores, dicen representar, ¿no es cierto?, a la clase baja o qué sé yo. Y resulta que aquí, yo te lo digo porque en Quidico, en La Caleta, como te decía yo, es una caleta de pescadores, ahí yo tengo familia que son pescadores y también han sido afectados hace muy poco tiempo atrás, una semana y media atrás, a un primo le quemaron su bote, le quemaron su camión, le quemaron su casa, a otro tío, a unos tíos míos, familia directa de adultos mayores, le balearon la casa, le quemaron su bodega y finalmente mi tío falleció por el shock que justamente mencionaba Ruth de perderlo todo de la noche a la mañana y adultos mayores, 83 años. Entonces, hay una deshumanidad, hay una falta de humanidad, hay una falta de empatía, hay una soberbia, hay muchas mezclas. O sea, tú hacías una pregunta anteriormente, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, las autoridades están absolutamente amenazadas. Esto está
hay un control mucho más allá de lo que uno puede imaginarse. Te pongo ejemplos, los fiscales absolutamente amenazados. Tú puedes entender que una persona como yo, que ha sufrido ya alrededor de 4 intentos de homicidio, las causas archivadas, nunca me ha llamado, nunca me llamó el fiscal, ni siquiera para mi cumpleaños. ¿Ah? Otro ejemplo, los alcaldes ni siquiera se quieren mencionar este tema, porque están amenazados. Antenoche le quemaron la casa al abuelo del alcalde de Contulmo. No hizo ninguna declaración porque dice, efectivamente, ellos siguen viviendo, como lo dice Ruth, siguen viviendo en la zona. Entonces, no quieren terminar quemados, ni baleados, ni mucho menos. Entonces, digo, las autoridades, además con una soberbia enorme, con estos proyectos de diálogo desde la región metropolitana, desde Santiago ahí. Yo he estado muchas veces en La Moneda, en el segundo piso, me imagino, ahí con una mirada, no sé, paralela absolutamente de la realidad. Y finalmente esos principios que dicen los políticos pasan a ser, yo les denomino como mercaderes de la política, porque en el fondo salen ahí con pancartas y eso, nosotros apoyamos esto, otro, pero finalmente no hacen nada. Ninguno de los tres poderes está haciendo nada. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo se sale de esto? Porque pareciera ser que esto es como un cuello de botella, estos nudos medio extraños, difíciles de desatar, porque por una parte tienes una organización para delinquir, que todo el mundo sabe que existe, pero tengo la paralización de los poderes que están mandatados por ley para actuar, ya sea porque están bajo amenaza, ya sean por su visión ideológica o ya sea por sus intereses personales. Entonces, ¿cómo ustedes? Claro, porque Ruth dice, mira, yo estoy visibilizando esto. Perfecto. Yo creo que en Chile nadie duda ya de que en la Araucanía hay un problema de narcoterrorismo gigantesco. O sea, quien diga que no, sencillamente o está en otro planeta o no quiere reconocer lo que es absolutamente obvio, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se avanza? Porque ¿cómo simultáneamente reparamos a las víctimas? ¿Cómo volvemos a dar seguridad? Porque además lo que ustedes están viviendo en la Araucanía, también lo están viviendo hoy día las comunidades en el norte. Y también lo están viviendo las comunidades en Valparaíso, en los cerros. Y lo está viviendo en Santiago la gente, las poblaciones. ¿Cómo creen ustedes que lo han vivido, que salimos de esto? Mira, primero aquí hay que separar las aguas, digamos, lo que decía hace un rato Fernando. Aquí hay un tema que tiene que ver completamente con el crimen organizado y otro tema que tiene que ver con las demandas de los pueblos indígenas. Eso ahí hay que separar ambos temas porque uno es un tema político que tampoco han querido resolver a partir del año 92, ¿cierto? Cuando se hace la ley indígena y se les promete desde ese minuto el reconocimiento constitucional y un montón de cosas más que todos los gobiernos han fallado. Eso por una parte, el tema político. Pero por el otro tema tenemos un tema de crimen organizado y aquí es donde, por ejemplo, no tenemos, por eso yo te decía hace un rato, aquí hay un tema de Estado, donde tienen que haber políticas públicas que sigan independientes del gobierno que llegue. No tenemos en todos estos años, este año vamos a cumplir 25 años en diciembre, no se ha creado ningún gobierno, excepto la presidenta Bachelet, que algo quiso hacer, en crear una fuerza de tareas conjuntas en contra del terrorismo, en hacer las modificaciones legales suficientes para poder darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas, darle más atribuciones al Ministerio Público, que es, por ejemplo, la ley antiterrorista que duerme en el Congreso hace más de 10 años. Hace 4 años tuvimos la esperanza de que algo iba a salir porque se dividió el proyecto de la ley antiterrorista en dos. Una ley corta que era para un poco asemejarla a lo que hoy día tenemos en la ley 20.000, ¿cierto? La ley de drogas, porque aquí también hay muchos temas de la ley de drogas, pero aún así no utilizan las herramientas que están en la ley 20.000. No, hay que crear un sistema de restricción de movilidad en estos sectores donde operan estos grupos, porque hay que aislarlos. Hay que aislar estas células. Si tú aíslas las células, les limitas la movilidad, porque además todos sabemos por los caminos en donde se
donde se trasladan, si son, es de conocimiento público. Permíteme que interrumpa una cosa. Yo tengo la certeza absoluta que hoy día la tecnología para saber dónde está cada uno de nosotros existe. Absolutamente. Entonces aquí hay un tema. Cuando yo te pregunto cómo salimos de esta, yo no estoy hablando del articulado legal. Estoy hablando de una cuestión que está de fondo. Sí, no, ¿sabes? Aquí hay un tema con los mismos actores, Fernando. Mira, yo de verdad, yo entiendo lo que dice Ruth perfectamente, pero aquí esto se soluciona efectivamente cuando las autoridades hagan el trabajo que están mandatados, ¿no es cierto? Porque mira, yo siempre lo he mencionado, el primer acto de corrupción es aquella persona que acepta un cargo para el cual sabe que no está preparado para hacerlo. Ese es el primer acto de corrupción. Ahora, aquí hace falta que efectivamente el Estado haga el trabajo por el cual todos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no es cierto?, depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en que ellos, a través de todos los mecanismos, y ahí viene el tema que decía Ruth, el tema legal, el tema de las instituciones, ya sean policiales o armadas, ¿no es cierto?, que hagan su trabajo. Pero el problema es que cuando se mete en una ideología, porque al final uno ve como un partido de tenis, se culpan unos con otros, no es que el de atrás no lo hizo, no es que este otro no quiere hacerlo, esto y esto otro, pero finalmente las personas que estamos ahí seguimos viendo, por ejemplo, lo que pasa, lo que sucede hoy, ¿no es cierto? Que este gobierno dice que duplica el dinero para comprar tierra, ya, pero insisto, ¿dónde está el tema de las víctimas? Una. Dos, ¿por qué no se ha creado un sistema con todo lo que tú mencionas también, con toda la tecnología que hay al alcance hoy en día, un cuerpo de inteligencia sólido, con recursos, con tecnología, para justamente perseguir y extirpar a esta gente que no tiene ninguna relación con una demanda determinada, ya sea territorial o no, por una etnia determinada? Al contrario, se dan señales, las señales a través de discursos que dan las autoridades, que tienen un desconocimiento total de esto y con una irresponsabilidad enorme cuando hablan de recuperar el Gualmapu. Por favor, si ya estamos todos mezclados, yo tengo familia, de mucha honra tengo familia mapuche. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Porque yo no tengo un apellido mapuche, tengo que pescar mis cosas y tirarme al mar. Si ya llevamos hemos sido capaces de tener más de 200 años en convivencia, ¿por qué no podemos seguir haciéndolo? Y corregir las cosas que hay que corregir, pero el encubrir estos ilícitos, te fijas, es otra cosa. Además que no sabemos, en realidad, Ricardo, hasta dónde llegan estas redes, porque es mucho, aquí hablamos de droga, hablamos de robo de animales, robo de vehículos, armamento, etcétera. O sea, mira, es muy grande. Yo cuando lo escucho, yo no puedo sino sentir algo de angustia, porque veo que ustedes describen una realidad que es angustiante. Vimos en el video lo que ocurrió anoche en Quito con armamento de guerra, disparos, mientras muchos chilenos, muchos de los cuales de ellos son poderosos, duermen tranquilos en sus casas, desconociendo esta realidad. Pero me temo, y en esto yo estoy pesimista, que si ningún político está dispuesto a aplicar la ley y asumir el costo que eso significa, esto va a ir solamente increciendo. Y les voy a dar un ejemplo. Si yo organizo un operativo con 800 efectivos policiales y me reciben a balazos, me matan a un joven oficial, dejan herido a otra docena de oficiales y me voy con la cola entre las piernas para la casa y no hago nunca más nada, es porque las cosas están muy complicadas. Entonces, por eso que mi pregunta, y yo entiendo que Ruth dice, mira, el curso sería este, sin lugar a dudas, pero para eso necesitas gente que esté dispuesta a aplicar el curso, que es el curso de la ley. Porque uno no quiere nada que no sea aplicar el curso de la ley. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo salimos de esto? Está difícil. No, yo no creo que sea tan difícil. Yo insisto, aquí, bueno, cada ciudadano
tiene la responsabilidad primero de informarse. Y lo digo claramente porque hay mucha gente que sale inmediatamente cuando hay este tipo de programa diciendo que esto es un montaje, que son militares que andan haciendo las cosas o que son carabineros, no sé quién, no sé cuánto. Yo les recuerdo, por ejemplo, que a mí me mataron 2 amigos de la infancia, mapuches, Edgardo Huenteo y Jorge Huenteo. A Edgardo lo asesinaron a mansalva porque lo confundieron. Y su tío, que era como su padre, Jorge, un mariscador de orilla, un hombre mapuche que manejaba toda la hierbería, era muy querido, por mí por lo menos, teníamos una amistad de la infancia. Y porque él hace una declaración fuera de la instalación del servicio médico legal y dice, todos sabemos quiénes son, lo asesinaron a plena luz del día a 60 metros de mi hotel, acribillado. Entonces, vuelvo a reiterar, este no es un tema étnico, aquí no es un tema étnico, aquí es un tema de crimen organizado, pero no sabemos hasta dónde llegan estas redes, porque los volúmenes de dinero para poder, además tienen controlado un territorio que va de cordillera a mar, ¿ya? Y aquí toda la información la tienen, nombres, ubicaciones, como bien decías tú, lo mencionabas, Ricardo, la tecnología hoy, mira, hubieron meses que estuvo un avión que tiene la Armada, el más sofisticado que tiene nuestro país, ¿no es cierto?, para algún conflicto bélico, analizar las tropas enemigas a kilómetros y que son capaces de detectar hasta una tapadura de una muela y no son capaces de que esa información las autoridades digan, ya, vayan a este lugar, aquí hay un grupo, ellos tienen hasta hospitales de campaña. Nosotros tenemos la información, hospitales de campaña, galpones donde desarman los vehículos robados, pero ¿qué pasa con la gente común? Anoche, yo te voy a comentar muy, muy brevemente, anoche lo que sucedió fue así, en la localidad de Tirúa, ¿ya? Hubo un control vehicular, detuvieron a 2 personajes, uno de Quidico y otro de otro sector, ¿no es cierto?, a los cuales le encontraron 500 cartuchos. 500 cartuchos. No es temporada de caza. ¿Ah? Y por ese motivo, parte de estos grupos que ellos conforman, atacaron la comisaría de Tirúa, a la municipalidad de Tirúa y al Banco Estado de Tirúa. Cortaron las rutas entre Tirúa y Cañete, en 5 sectores. Posteriormente fueron a Quidico en el video que ustedes mostraron y comenzaron estos disparos que claramente se ven que son armas de guerra automática, ¿no es cierto? Y terminaron quemando la vivienda de otro vecino, la número 69. Señores, por favor, ¿a dónde más cómo tenemos que gritar esto? ¿A quién más le podemos pedir ayuda? Mira, yo tengo madres solteras que viven en la localidad de Quidico, que tienen 1 o 2 niños menores de edad y viven con sus madres. Los niños se orinan cuando escuchan un balazo. Y eso, yo digo, ¿dónde está la Defensoría de la Niñez? ¿Dónde está la Defensoría de los Adultos Mayores? ¿Dónde está la Defensoría de la Mujer? O sea, aquí vuelvo a reiterar, este es un problema de país. Y si no lo entendemos de una vez, yo por lo menos no quiero este país. Y por eso sigo luchando y sigo gritando, sigo alzando la voz. Yo no puedo sino agradecer a ti y a Ruth por la valentía que tienen. Como estamos en una conversatoria que se llama La Constitución bajo lupa, no puedo restarme de hacerles la pregunta. ¿La nueva Constitución va a generar mayores posibilidades de armonía, de paz? ¿O ustedes creen que no va por ahí la cosa? Yo mi opinión la voy a decir rápidamente para darle el paso a la Ruth, y me disculpo, Ruth, porque normalmente se hace el pase a las damas. Lo que le tratan, la verdad que el calificativo de nueva constitución es demasiado, como te dije, generoso. Ese es un mamarracho con muchas ideas separatistas, ¿no es cierto? Y que representa más a un grupo, a minorías, que a las mayorías. Y esto va a producir, si se llega a aprobar, va a producir un enfrentamiento entre civiles de carácter grave.
de carácter grave, y se lo digo claramente el día de hoy, y este programa va a quedar grabado. Si se aprueba ese mamarracho que hicieron, porque es gente que no tiene calificación, lo usaron ideológicamente. Por eso que yo digo, este tema, no hay que hablar de ideología, ni derecha, ni izquierda, ni nada. Este es un problema país. Yo la pregunta que vuelvo a repetir, ¿este es el país que nosotros queremos? Donde tú no puedes transitar libremente, donde tú no puedes sacar a tus hijos a caminar por una costanera que no corra el riesgo que sea alcanzado por una bala loca. Es el país que queremos que nuestros jóvenes, nuestra juventud, nuestros adolescentes sean manipulados como soldados a través de drogas. No podemos emprender. Aquí yo además soy miembro de la Mesa de Desarrollo Productivo de la región del Biobío y PYME. La provincia de Arauco está absolutamente colapsada, no se puede desarrollar productivamente, porque todas las actividades están dañadas, no se puede, ya los proveedores no están llegando a las comunas, no quieren ir por seguridad, no hay conectividad. Miren, en Quidico en este minuto, amigo mío, hay una discriminación enorme. Los niños que, por ejemplo, con el caso sanitario, que a veces hay un contagio y deben ir a su casa y hacer telemático, ellos no saben lo que es eso, porque no hay señal. ¿Por qué? Porque estos grupos han volado las antenas celulares con explosivos en Quidico, en Contulmo, pusieron una camioneta con explosivos en el puente Yeoyeo. Entonces, señores del gobierno, esto no es delincuencia, eso es terrorismo con todas sus letras, es crimen organizado, ¿no es cierto? Y que está afectando la calidad de todo el mundo que quiere trabajar y vivir en tranquilidad. Y esa constitución mamarracha que están haciendo, lo único que nos va a llevar al caos, absolutamente. Y yo no quiero eso para este país. Gracias, Fernando. ¿Y tú, Ruth, cómo lo ves? Porque tú tienes un vínculo más directo con esto. A ver, mira, es lamentable porque, de hecho, en la tarde una colega posteaba y decía, si no aprobamos la Constitución, el problema de la Araucanía no se va a terminar. Y la verdad que eso no es así, porque esta propuesta constitucional establece autonomías territoriales indígenas, autónomas. Entonces uno, cuando escucha la palabra autonomía indígena, inmediatamente tú lo relacionas con Temucuicui. Ellos por años llevan diciendo que son un territorio liberado, un territorio autónomo, con autoridades propias y que ellos no se sujetan a el Estado de Derecho, ¿cierto?, de nuestro país, de nuestra nación. Entonces, lo que hace finalmente esta Constitución es perpetuar, es agudizar el poder, o sea, el problema, es acrecentar el problema, y además no solo acrecentarlo en Arauco y en la Araucanía, esto va a ser a nivel nacional, porque esto no es solamente para el Gualmapu, ¿cierto?, como ellos lo llaman, o el pueblo mapuche, esto cada pueblo va a tener su autonomía territorial distinta. Y además con el artículo 21 de la Comisión de Derechos Fundamentales, donde aprueban casi de facto, digamos, las expropiaciones por solo el hecho de que ellos digan que esas tierras fueron utilizadas, ocupadas o adquiridas por ellos en algún minuto. O sea, el problema lo vamos a tener masivamente a nivel nacional. Esto, lejos de solucionar el problema, lo va a exacerbar. Además, cuando hemos tratado de instalar que no es privilegio del Estado y de sus agentes ser violadores de derechos humanos, sino que esto también es de aquellos que cometen crimen organizado, y que por fin la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara cambió este concepto añejo, pero que ya estaba siendo utilizado por el derecho internacional humanitario, incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde señala que los grupos armados también cometen violaciones de derechos humanos. Y aquí esta propuesta de Constitución lo desechó por completo, desechó la defensoría de las víctimas, y no era solamente para las víctimas de violencia y de terrorismo en la Araucanía, sino que era para las víctimas de crimen organizado a nivel nacional. Se rechazaron que las víctimas de terrorismo y de violencia rural, como le llaman cierto Ministerio Público, tuvieran reparación. Lo que da hoy día Cercotec es una soberana estupidez y una vergüenza de lo que se le entrega a las víctimas. Entonces, cuando a mí me incomoda que la ley de reparación no es una ley de reparación, nosotros le entregamos en las manos al presidente Piñera un proyecto, un anteproyecto de la ley de reparación, y él se había comprometido a dejarlo al menos ingresado antes de irse. Ni siquiera eso fue capaz de hacer en su cobardía
de no enfrentar la situación. O sea, cuando tú Absolutamente de acuerdo. nos decía, se sienten decepcionados, por cierto, nos sentimos decepcionados todas las autoridades, pero mayormente el presidente Piñera, que nos vino a mentir por segunda vez, tuvimos reunión con él en distintas oportunidades, nos reunimos, pero te digo, horas y horas y horas, porque no queríamos darle el voto, preferíamos que el voto se perdiera y que gobernara por último otro, y la verdad es que él se comprometió, voy a hacer esto, nada, absolutamente nada. A fines de su gobierno recién instala, cierto, decreta el estado de emergencia, que logró reducir en un 78% las usurpaciones, que logró reducir los atentados en un 45%, pero fue a fines de su gobierno. Entonces aquí, y además hoy día, la convención elimina el estado de excepción de emergencia, lo elimina, deja solamente el de catástrofe, el de sitio y el de asamblea, y elimina el de emergencia porque el de emergencia se puede ocupar en asuntos de orden interno. Y sin pensar y sin considerar que el estado de emergencia además colabora en los incendios forestales, que tiene un equipo de fuerza tarea, que tiene la policía militar, marítima, nada. O sea, a ellos les da exactamente lo mismo porque finalmente romantizan la violencia y vemos más atribuciones o más derechos para los presos, que ahora van a poder votar, que van a poder presentarse a cargos de elección popular, que van a tener mejor infraestructura y mejor comodidad en las cárceles. Yo no digo que no se trabaje en cuanto al hacinamiento, eso hay que mejorarlo, pero no puede ser que le estemos entregando más beneficios, más derechos a los presos, por ejemplo, y no a víctimas. Estimados Fernando y Ruth y Fernando, ha pasado más de una hora de esta conversación. Yo no puedo... disculpen un poco. No, al contrario, si tuviésemos más Ruth Hurtado y más Fernando Fuentealba en Chile, con los pantalones que tienen ustedes y la pasión que tienen ustedes y la honestidad que tienen ustedes, otro Chile tendríamos. Lo que queremos en Unidos por Chile es tratar de visibilizar esto y que la gente tome las mejores decisiones y que entienda que el silencio de los inocentes no puede ser eterno. No podemos estar todos en silencio esperando, diciendo total eso es lejos y a mí no me va a llegar. Porque a todos le va a llegar más tarde o temprano, ya sea a través de un portonazo, a través de un asalto, a través de un incendio, etc. Entonces, el tema del narcoterrorismo, el tema de la violencia, es un tema que nos compete a todos y atraviesa a todos, desde el más poderoso hasta el más humilde, porque Chile, lamentablemente, está dejando de ser el Chile que alguna vez fue. Quiero darle las gracias a ambos infinitas por su pasión, por su valentía. Espero a todos los que nos han escuchado nos ayuden a difundir este tipo de testimonios porque realmente nos permiten tomar buenas decisiones y desde la fuente, no tergiversados por medios o ideológicos o que tienen intereses creados en que la verdad no se sepa. Gracias infinitas nuevamente, Fernando. Gracias, Ruth. Les deseo a ambos de corazón que las cosas estén mejor. Cuenten con este canal humilde, pero sincero en términos de que si podemos ayudar, nos van a tener a sus órdenes. Muchas gracias una vez más a todos en Unidos por Chile. Ayúdenos a difundir y construyamos entre todos el Chile que soñamos. Muy buenas noches. Gracias, Ricardo, por el espacio. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Igual a ti, Ruth. Mucha fuerza. Fuerza, gracias. Ánimo a ambos. Son muy valientes ambos. Hay que seguir. Son muy valientes. Chile se lo merece. Yo sé, en eso estamos todos. Espero que seamos muchos más. Un abrazo. Un abrazo.